Bueno, continuamos ¿sí? con la materia de epístolas pastorales, lección número 2 del libro de Santiago. Vamos a arrancar con el capítulo 2, como te decía en la lección número 1. Es importante que puedas leer el capítulo 2 completo y luego analizar el video para poderlo tener más claro. El libro de Santiago, capítulo 2, Santiago habla y amonesta ¿sí? a aquellos a los cuales les destina la carta a no traer división. En aquella época, por ahí, y hoy pasa lo mismo, al ostentoso, al de grandes anillos, uno lo sienta al lado y al por ahí harapiento lo pone lejos, o lo desmerece o lo desprecia. Y todo el capítulo 2, desde el versículo 1 al 13, habla de cómo Dios condena el hacer tal diferencia. Siempre recuerdo que el pastor cuenta la historia aquella donde una iglesia muy encumbrada de Estados Unidos, de muchos miembros, estaban por conocer al nuevo pastor en aquellas instituciones donde los pastores son puestos en distintos lugares y son trasladados por la misma denominación de una iglesia a la otra, y estaban por conocer la congregación el nuevo pastor que les iba a presidir y iba a estar trayendo la palabra a partir de ese momento. Y mientras estaba la alabanza, entra un andrajoso, un mendigo, y se quiere sentar y no consigue lugar y no lo dejan en un lado y no lo dejan en el otro, hasta que en el último asiento, en un rincón, allí lo sientan y le dicen que no moleste. Cuando van a llamar y dicen, bueno, con ustedes, el pastor, que a partir de ahora va a ser el pastor de esta congregación, y lo nombran, es algo real, lo puedes buscar por Facebook o googlear. Se para este linchera y quiere ir por el medio, y medio trabándolo se saca el gorro y dice, soy yo el pastor. Y nadie entendía nada, sube al altar y él dice, me vestí así, guiado por el Espíritu Santo, porque quería probar y ver con qué congregación me encontraba. Yo ahora sé cómo trabajar y a partir de dónde y de qué manera empezar a llevar adelante esta congregación. Ahí él se dio cuenta que hacían diferencia con las clases sociales. Y de esta misma manera Santiago, mirá, esto es algo que habrá pasado hace un par de años atrás, de esta misma manera Santiago le hablaba a los judíos de aquella época, a los judíos que habían conocido a Cristo, pero sin embargo seguían haciendo acepción de personas, acto de parcialidad, juzgando lo que se ve y no el corazón, defendiendo al pobre y entendiendo que Dios anhela a todos y ama a todos por igual, ¿sí? En aquel momento Dios quería que entendieran que ellos tenían que tener sabiduría, que tenían que entender que Dios amaba a todos, no enseñar a hacer diferencias. Y bueno, ahí estaba Santiago, tratando, como dice, hermanos míos, que vuestra fe en el Señor glorioso Jesús sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo y otro pobre con vestido andrajoso y miras con agrado al que trae ropa espléndida, bueno, fíjate cómo él va hablando y dice, cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiese en un punto, se hará culpable de todos. ¿Esto qué quiere decir? Algo que siempre enseñamos. Hermano, tienes que levantar el cerco de tu vida, el cerco espiritual. Ay, yo me congrego, yo diezmo, pero no perdono. Y no sé por qué me pasan las cosas que me están pasando. No, es un todo. Dios tiene que ver en mi corazón, obvio que no hemos alcanzado todo, pero Dios tiene que ver en mi corazón el anhelo de poder poner las cosas en orden. Ah, esto lo hago, entonces con esto alcanza. No, cuando uno peca sabiendo que está mal y no intentando cambiar en un área hecha por la borda, hecha por mar todo lo demás que está haciendo correctamente. Dios habla y a través de Santiago enseña el amor al prójimo, habla de que la ley de Dios es una unidad, que hay que cumplirla toda, ¿sí? Como te decía, no por partes. Dios nos da libertad, pero esta libertad lleva a juicio o misericordia según el uso que le demos. Dios nos dio libertad. Muchos cristianos dicen, en Cristo yo puedo hacer, nadie me puede decir qué hacer o qué no. Bárbaro, Dios nos dio libertad. Pero después, cuando estemos en su presencia, ahí tendremos ¿qué pesará más? ¿Juicio o misericordia? Según lo que hayamos hecho, lo que hayamos elegido de cómo usar esta libertad. Como midamos,
seremos medidos, dice el Señor. Con la misma vara que vos medís al otro, Dios te medirá a vos, Dios me medirá a mí. Bueno, siguiendo, ¿sí? El tema 2 habla la prueba de las buenas obras. Capítulo 2, versículo 14 al 26, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice: vaya en paz, sí, saciate, pero no les da las cosas que necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe sin obras es muerta en sí mismo. Acá hay un mensaje también importantísimo. Todo aquel que tiene fe, una fe verdadera, lo manifiesta en obras. Siempre tiene esa inquietud de hacer algo por aquel que necesita. No hay un espíritu de indiferencia. Cuando uno tiene fe en Dios y una fe verdadera, el Espíritu Santo, esa misma fe te impulsa a hacer por el otro, a dar un pasito más, a hacer, como siempre aprendimos, lo que se llama la milla extra. Sin hechos hay falta de fe. Debemos ayudar a nuestros hermanos, debemos levantar los brazos del caído. Puedo decir que creo y seguir pecando, entonces no tengo una fe correcta. Porque cuando tengo la fe en Dios, yo sé que todo lo puedo. Sí, puedo caer y tropezar, pero no vivir en el pecado, no tener una vida constante en la práctica del pecado. Y acá Santiago da dos ejemplos, ¿sí? El ejemplo de Abraham y el ejemplo de Rahab. Abraham fue una fe, fue justificado por la fe, esa fe que lo llevó a llevar a su hijo hasta lo último, hasta levantar el cuchillo para matarlo. Así que fue fe con obras. Él caminó, él llevó la ofrenda, él dio, pero que creía en el Dios que él había entregado su vida y aquel que le había dado su hijo. Y Rahab, sí, porque Abraham, como hijo y heredero del pueblo de Dios, tú puedes decir, bueno, Abraham era Abraham. Y Rahab, sí, Rahab era una prostituta, una mujer de la vida, una mujer que llevaba adelante una vida fuera del pueblo de Dios. Sin embargo, le creyó a los espías y creyó en el Dios que los espías creían, los protegió, ¿sí? Los sacó de la ciudad. Esa es una actitud de fe. Volvemos a ver dos personas totalmente reconocidas por Dios en la palabra de Dios, cuya fe se vio en su actuar, en su mover. Tenemos que entender que Pablo en las cartas habla de una fe teológica, de lo que es creer y tener fe en Cristo. En cambio, Santiago nos enseña a cómo poner en práctica, ¿sí? Esa fe. Habla de una fe práctica. El tema 3 habla de la lengua. Santo Rey, tema bastante complicado, capítulo 3 del 1 en adelante. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí nosotros ponemos, y ahí empieza a hablar del freno en la boca de los caballos, del timón del barco. Entonces tenemos que entender que antes todos podían hablar en las reuniones y a veces por ignorancia hacían más mal que bien. Entonces Dios empezó a acomodar la iglesia. Bueno, hoy pasa en la iglesia, ¿no? A través aún de este medio como los videos, el Facebook, el WhatsApp, que ponen estados o comparten frases que no son para bendición del que lo lee, sino que lastiman. Por ahí no lo dicen audiblemente, pero son letras, son palabras. Y las palabras sin espíritu matan. Y a veces mucho más que una piña o un trompazo o aún una misma cuchillada. Cuchillazo, apuñalada, no sé, como lo quieras tomar. Todos ofendemos, todos a veces tropezamos, pero aquel que refrena su lengua, mira qué lindo de parte de Dios, es varón perfecto. ¿Qué quiere decir? Que ha madurado. Aquel que logra dominar, cerrar su lengua y decir, yo le diría, le cantaría 4 frescas, pero Señor, en tu nombre me callo. Dios lo llama varón perfecto, hombre que ha madurado. Dios habla a través de Santiago de ponerle freno al caballo, de tener un timón en el barco para guiarlo. Y de la lengua, ¿quién controla? Lo que hablamos, el Espíritu Santo. Cuanto más presencia de Dios tengamos, mucho más fácil será manejar lo que decimos, cuándo lo decimos y cómo lo decimos. Entendamos que una enseñanza o una práctica espiritual o una prédica
errada puede destruir una iglesia y un pequeño chisme puede destruir una familia. Entonces no hay culpa grande o culpa pequeña. Un pequeño chisme o un horror doctrinal puede destruir una familia, una congregación entera. La lengua, dice la palabra, la compara con un fuego destructor. La lengua habla que es indomable, solo, llenos del Espíritu Santo la podemos controlar. ¿De qué sirve hablar de que tenemos a Dios o amamos a Dios si maldije a mi prójimo, si maldije a mi hermano? Eso es hipocresía, ¿sí? Y en la Biblia encontramos, por algo es tan importante este tema, muchísimos versículos donde habla que la lengua es espada aguda, que es veneno mortal, que es como llama de fuego, que hay que guardar la lengua, que lo que sale de nuestra boca produce vida, que es clemente y misericordioso el que habla correctamente. Y lo encontramos en los Salmos, en los Proverbios. Tú lo puedes buscar a través de Google, un montón de versículos donde habla de lo que es de peligrosa y de beneficiosa el saber hablar y callar a tiempo. El tema 4 habla de la sabiduría de lo alto, capítulo 3, del 13 al 18, que dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos, amargura y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Santo Rey, mira la escala con la que habla. Ser sabio se debe manifestar en nuestra conducta. Si yo digo ser una persona sabia, tiene que verse en mi manera de manejarme, de conducirme, ¿sí? La sabiduría de este mundo trae celo, contención, pasa por sobre el otro. El que se cree sabio es trepador y se cree mejor que y pisa al otro sin importarle. Y como dice la palabra, mira cómo va en declive, ¿no? Es terrenal, es carnal y es diabólica. Así es la sabiduría de este mundo. Trae perturbación y perversión. En cambio, Santiago habla de la sabiduría de lo alto. Y mira qué diferentes los conceptos. Es pura, puede controlar los pensamientos. Es pacífica, fomenta la paz y no la guerra. Es amable, no insiste en sus derechos propios, sino que, bueno, cede, aunque por ahí no esté de acuerdo. Es benigna, busca el bien del otro. Llena de misericordia y buenos frutos. Tiene compasión y hace el bien. Mira cuán grande es la diferencia entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría que viene y proviene de nuestro Padre Celestial. Y el último tema, el tema 5, estamos terminando la lección 2, como te dije, son videitos de 10 a 15 minutos, habla de la amistad con el mundo. Capítulo 4, del versículo 1 al 10, el cristiano no puede basarse en los principios de este mundo, ¿sí? Pelear por lo que es de uno u otro, satisfacer el momento. Si no hay fe y hay duda y no hay oración, no se recibe nada. Para Dios no hay medias tintas, hermano, ¿sí? O lo escucho a Él o escucho al mundo. O sigo los preceptos de Dios o sigo los preceptos de este mundo. Hermanos, hay hijos de Dios y líderes en todas las congregaciones, no solo en la de Manto de Elías, que tienen un pie en cada lado. Un pie en el camino y un pie en el mundo. Total, yo las puedo manejar y nada me va a descarrilar. Cuando uno juega con fuego se quema, ¿sí? Cuando uno quiere patinar en el barro se cae y se embarra y se enloda todo. No juguemos, porque Dios es celoso. Dice su palabra que Él es celoso. Él quiere corazones humildes y entregas totales. Él no quiere una vida parcial, ¿sí? ¿Cómo romper la amistad con el mundo? Rindiendo mi corazón a Dios. Ay, pero las amistades me tientan o las cosas, ay, son más fuertes que yo. Hermano, cuando estás lleno de la presencia de Dios, cada día quieres más de Él y menos de esta tierra. Cada día necesitas más estar en sus asuntos que en las cosas que te ofrece este mundo. ¿Cómo se logra eso? Como te decía, acercándote a Dios, reconociendo nuestros pecados, confesándolos, renunciando a estos pecados. Si no, no voy a poder vencer a este mundo. Y humillando mi corazón delante de Dios. Hasta aquí hemos llegado con la lección 2. Espero que la hayas entendido. Recuerda que los ejercicios no los estamos autocorrigiendo, pero que si quieres hacerlos y tienes ganas y puedes y te da el tiempo, en nuestro grupo de WhatsApp yo he descargado los Word
Tú los puedes completar ahí, me los vuelves a reenviar, yo los corrijo y te los envío corregidos. El día que tengamos los libros, transcribes todo al libro o imprimes las hojas y los guardas dentro para no hacer un doble trabajo. Dios siga y continúe bendiciendo tu vida. En un ratito nos vemos y nos escuchamos en la lección número 3.